CIS, la casa de la impresora, servicio especializado en impresoras, todos los modelos en impresoras Epson, Brothers, HP, Canon, venta de cartuchos, teclados, mouse, sistemas de seguridad y más. Teléfono 384 34 14 34. CIS, la casa de la impresora, Santa Fe 396, esquina Adolfo Dávila. Estoy con Martín Moreira, es analista político y economista en Bolivia. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Nicolás te está saludando desde Argentina. ¿Qué tal, Nicolás? Un saludo grande a toda la hermosa gente de Argentina y quedo presto a tus consultas. Agradecido, por favor. Bueno, Martín, ¿qué significa que haya ganado Rodrigo Paz las elecciones en Bolivia? Mirá, significa que los liberales entran nuevamente en Bolivia. Recordemos que Rodrigo Paz viene de una logia liberal muy fuerte, viene de unas élites liberales que han manejado el Estado por muchos años antes que entre el movimiento al socialismo. Recordemos que la época que ha estado pisando fuerte la familia Paz, en síntesis hay Jaime Paz, Paz Extensoro, Jaime Paz Zamora y ahora Rodrigo Paz, en esa época del neoliberalismo fue donde más hubo un extractivismo en el país muy fuerte, ¿no? Hubo una venta irracional de las empresas públicas, hubo una aplicación del neoliberalismo a su máxima expresión, donde hubo mucho desempleo, un crecimiento que no pasaba el 2% y unas reservas que nunca superaron los 9.000 millones de dólares en casi 25 años del neoliberalismo, ¿no? Y ahora nuevamente llega Paz, pero aquí hay algo que hay que poner en el análisis, querido Nicolás, es que Paz llega con un grupo que está cercano a él, liberal, profundamente liberal, pero su vicepresidente, que es Edman Lara, ha jalado un bloque popular. Entonces ahorita tú tienes en el gobierno liberales con populares o con un bloque popular muy fuerte, ¿no? Entonces ahí se crea una duda de cómo estos van a entrar en una simbiosis para aplicar medidas liberales y que se vayan de acuerdo al bloque popular o a las clases más vulnerables en Bolivia. Sí. Bueno, esto se da en el marco de una crisis que están viviendo, ¿no? Veía las imágenes de que hay falta de combustible, tienen que esperar horas y horas para cargar combustible algunos ahí en Bolivia. La situación no está siendo sencilla, o sea que hay que tomar medidas urgentes, ¿no? En primer lugar, esto ha sucedido en Bolivia por una altísima polarización política, y lo dice claramente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no lo dice el Estado boliviano, que si no hubiera ocurrido lo que ha pasado con un estrangulamiento de créditos, no han dejado entrar créditos, los privados como en Argentina tampoco han metido dólares al sistema financiero y aparte los bloqueos organizados por Evo Morales realmente han fracturado la economía y han provocado una falta de liquidez de divisas, las cuales se han traducido en una inflación que la cual ya está controlada. Hemos tenido la inflación de septiembre de 0,2%, o sea, es una inflación muy poquita, muy mínima con relación a los meses de enero a junio. En julio ya tenemos inflación de 1,2%. En agosto tenemos una inflación de 1,02 y en septiembre de 0,2. O sea, son inflaciones muy poquitas. Pero el tema de las divisas, como la escasez de divisas hemos sido tan profundas, no se ha podido tener o comprar bastante carburante, pese a que nosotros estamos comprando de Rusia. Y tenemos un trato con Rusia cuando el boliviano se ha vuelto parte de divisa. Entonces pagamos una parte en bolivianos y una parte en dólares. Entonces de esta manera el Estado boliviano ha logrado a través de su entrada del BRICS canalizar carburantes para el país. Son medidas estratégicas que no te generan dependencia, al contrario te generan un gran apoyo y un soporte cuando tienes temas políticos tan profundos en un país donde se te ha empezado a escasear las divisas, donde han empezado a escasear los dólares, los cuales se han traducido en escasez de insumos y carburantes. Martín, y me mencionas a Evo Morales como uno de los que impulsó unas restricciones. ¿A qué te referís? Evo Morales tenía un bloque, o sea, el MAS entró como un bloque, como siempre. Sí. El 21 y 22, la economía boliviana era realmente muy buena. Teníamos crecimiento muy alto, exportaciones que batíamos nuestros propios récords, bastantes dólares en el país.
El 2023 Evo Morales tuvo una pelea, o el evismo tuvo una pelea con el arcismo, con el gobierno, con el presidente Arce. Entonces ahí se separaron y hubo una crisis política dentro del movimiento al socialismo, la cual fue aprovechada por los liberales, que a través del evismo y los liberales han logrado generar este malestar económico, ¿no? Ahí surge el problema y empiezan a estrangular la Asamblea Plurinacional. Nosotros el Estado tenía una serie de créditos, los cuales no han aprobado. Entonces la salida de dólares era muy alta y la entrada era muy pequeña. Y esto ha empezado a provocar un desbalance, pese a que Bolivia tiene todavía una capacidad de endeudamiento por lo menos de un 25% más sobre su PIB. Estamos hablando de un PIB de 55.000 millones de dólares y apenas tiene prestado 13.300 millones de dólares. O sea que aún tiene una capacidad de endeudamiento. Pese a eso, no se le han habilitado los 1.600 millones de dólares de créditos para distintos objetivos de desarrollo. Esto ha provocado que los privados digan no, en el sistema financiero boliviano no hay dólares y los exportadores no traigan las divisas al sistema financiero. Entonces, a la falta de dólares comerciales ha provocado una sobredemanda de dólares, lo cual las reservas ha tratado de cubrir, pero las reservas también tenía que cubrir el tema de la subvención y el tema también del servicio de deuda, lo cual se ha cubierto hasta el momento. Tenemos pagado el servicio de deuda y pagamos una subvención arriba de los 3.400 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto ha empezado a ocasionar una falta de liquidez de divisas y esto ha sido provocado enteramente por la crisis política que hemos vivido y esta crisis dentro del movimiento al socialismo que nos ha llevado a que entre nuevamente un bloque liberal al país. Crisis dentro del socialismo. Hoy, a ver, para hacer más o menos un panorama así a grandes rasgos, ¿qué nivel de pobreza tiene Bolivia en estos momentos? En estos momentos estamos con un 12 a 13%. Esa es la pobreza extrema. La pobreza moderada está rondando los 31, 32%. Sí. El índice de desigualdad es 0,42. O sea, mientras más lejos del 1, menor desigualdad. En Bolivia se ha bajado mucho la desigualdad. Esos son datos muy interesantes y nuestro riesgo país de 2.247 puntos ha bajado a 1.300 puntos, o sea, 1.300. Y nuestros bonos soberanos han crecido casi en 160% y solo desde que ha habido estabilidad política. Estamos hablando de los últimos 4 meses, 3 meses, 4 meses ya. Entonces en ese momento se estabiliza y empezamos a generar incluso valor agregado a las materias primas que exportamos. Sí, 32% de pobreza entonces es el número, 1.300 el riesgo país. ¿Cuál es el salario mínimo en Bolivia? En Bolivia estamos hablando de 2.500 bolivianos, es alrededor de 350 dólares, aproximadamente es el salario mínimo vital. Sí. Con los precios bajos que se tienen en alimentos es un sueldo que sí te ayuda o que te ayuda a llegar a fin de mes. Por ejemplo, aquí el kilo de carne te está costando $8. $8. El kilo de azúcar, kilo de azúcar, $8, sí. Sí. El kilo de azúcar te está costando más o menos $1. $1 te cuesta, $1. $1 el kilo de arroz está, 80 centavos de dólar, ¿no? O sea, hay precios todavía razonables, pero con el ajuste que van a imponer, van a quitar estos subsidios y subvenciones que eran para todos los bolivianos, pero en especial favorecían a las clases vulnerables. Y vamos a tener una elevación del 100%, es decir, que si el kilo de carne nosotros lo teníamos en $8, lo vamos a tener en 16 a 20 a $22. Esto va a provocar realmente una desigualdad más grande y el crecimiento de la pobreza. Lo que pasa en Argentina, ¿no? Para serte puntual, el índice de pobreza de Argentina ha crecido muchísimo y la desigualdad también por las políticas económicas que se han implementado en ese país, ¿no? Entonces, el ajuste viene por ese lado, es una réplica de 1985 en Bolivia o una mirada de un espejo similar que va a pasar con un ajuste radical. Esperemos que no sea tan duro como el ajuste de Milei en Argentina, pero va a tener sintonía de un ajuste. Pero aquí hay que poner un punto a este análisis. Este bloque popular que lo comanda Esman Lara va a tratar de sostener un poco más, y Rodrigo Paz era el menos, no era tan ultraderecha como Tuto Quiroga. La ultraderecha perdió en Bolivia y se quedó una derecha moderada, podríamos decir. Claro, sí, una derecha moderada. ¿Y el combustible qué precio tiene? El litro de combustible. Estamos hablando, el
estamos hablando de 0.30 centavos de dólar con el dólar paralelo, sí, y con el dólar oficial 0.50 centavos de dólar, ¿no? sí. Es muy económico el carburante en Bolivia por la subvención. Está, El gobierno de sí, Rodrigo Paz sí. piensa quitar la subvención, pero a un sector, al sector exportador, al sector minero. De toda la minería de Bolivia, solo el 2% se queda en el mercado interno y el 98% fuga al exterior o se exporta. Sí. Y el sector Bueno, agropecuario, son ahí los tenemos problemas en que tuvimos exportación alcohol. Sí, digo, Sí, pues alcohol. Son los pero- problemas que tuvimos nosotros cuando estaba subsidiado acá en la Argentina, y llegamos a tener esos inconvenientes, un combustible barato, pero que había momentos que no había, que tenías que hacer filas para cargar combustible. Hoy, obviamente, hoy está mucho más caro. Hoy en Argentina cuesta un dólar, está costando el valor del combustible, de la nafta super, pero hoy se consigue, ¿no? Hoy no hay inconvenientes. Querido Martín, te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Un abrazo grande, querido Nicolás, un saludo grande a toda la gente. Y para cerrar, regálame 30 segundos. Sí, cómo no. Este carburante subvencionado que hemos tenido en Bolivia ha ayudado a desarrollar aparatos productivos como el agropecuario. En el 2005 la exportación del sector agropecuario era 400 millones de dólares, ahora es 4.400 millones de dólares. Entonces, realmente hace un aporte más para el aparato productivo. Por eso se lo piensa quitar al aparato productivo el diésel, pero no a la distribución del mercado interno. Eso es lo que plantea Rodrigo Paz. Esperemos que no sea un golpe tan fuerte para las clases vulnerables y que vaya poco a poco. Muchas gracias por la invitación. Un saludo grande a toda la hermosa gente de Argentina. Hasta luego, hasta luego. Martín Moreira es analista político, economista, obviamente con una posición más de centro-izquierda, ¿no? Como lo habrán escuchado a Martínez. Él considera que la derecha